Bueno, muy buenas tardes. Yo sí voy a poner el control del tiempo, porque si no sería la primera en la tarde de no respetar los 20 minutos. Bueno, el tema que voy a presentar hoy se llama Cambiando la escala de análisis, hacer microhistoria en el periodo colonial. Allá en los lejanos 2013, que seguro muchos de ustedes van a decir, profe, yo no había nacido, se hizo una actividad, estábamos Andrea y yo de hecho, trabajando con José Daniel Gil, profesor jubilado de la Universidad Nacional, en un grupo de historia local que se llama Claves, o se llamaba Claves en ese momento. Pues resulta que eso sí fue conocer a uno de los héroes de la niñez de uno, pero de la niñez académica, porque la persona invitada era el doctor Giovanni Levi, que hace microhistoria. Entonces, no necesita ir al hospital de niños, ¿verdad?, para conocer a mi Avenger favorito, sino que lo conocí ahí. Y en realidad, él igual que yo, somos, él es un gran historiador, pero somos de microhistoria porque estamos chiquitos. Y a partir de ahí, yo siempre tuve la inquietud de, bueno, se puede hacer, ¿cómo hacer microhistoria en el periodo colonial? Y bueno, vamos a ver. Así, las fotos yo soy fan de Ujarrás, entonces me encanta andar sacando fotos. Vamos a ver, ¿sí, no? Sí, sí. Ahí está. Y bueno, de hecho mi tesis de maestría es sobre Ujarrás en el periodo colonial, pero es la devoción a la patrona. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué hay más en Ujarrás? Ujarrás es mucho más que solo su patrona. Y a partir también de que soy del equipo del programa de investigación, bueno, ¿qué trabajar? Y también para no repetirse uno, ¿verdad? Solo vírgenes y cofradías, entonces, ¿qué nuevo se puede aportar? Entonces, ¿por qué cambiar la escala de análisis? ¿Y por qué cambiar la escala de análisis en colonial? Que si yo les pregunto, ¿qué saben de Ujarrás? ¿Qué se les viene a la mente? Las ruinas, ¿qué más? Y la Virgen de Ujarrás, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hay más allá de todo esto? Al cambiar esta escala de análisis, yo sigo lo que dice Giovanni Levi. Se parte del propuesto que el principio unificador de toda investigación microhistórica es la creencia de que la observación microscópica revelará factores anteriormente no observados. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaba con Ujarrás en el periodo colonial? Porque está a la par de Cartago, que es un vecino grande, y que además se pelea con otro vecino que es San José, y bueno, Ujarrás que hay un poco olvidado en toda esta trayectoria. ¿Qué nos permitiría ver con otros ojos una coyuntura que podría considerar como ampliamente estudiada? Esto es parte de un proyecto que presenté el año pasado, y es el surgimiento de las Cortes de Cádiz, el trienio de la independencia y los primeros años de la vida republicana. ¿Qué pasa con Ujarrás? Ujarrás pasa de que en el siglo XVII ya deja de ser pueblo de indios, ya los gobernadores no pasan a investigarlo, ¿verdad? Será el levantado de la población. Vienen las Cortes de Cádiz, 1813, Florencio Castillo, porque diría el padre Manuel Benavides, no le digan del Castillo porque eso lo encaramaron después. Entonces, Florencio Castillo lleva la propuesta ¿de qué? De que San José, Alajuela, Ujarrás y Heredia reciban título, cambien título y cambien uno a ciudad y los otros a villas. Genial, Ujarrás recibe el título de villa, y con el título de villa, un gran poder, grandes responsabilidades. Tiene que fundar un ayuntamiento. Con este ayuntamiento vamos a tener nuevos actores, tanto individuales como colectivos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento funciona, aunque son un colectivo de personas, como solo uno, como un individuo, que toma la decisión, el representante del pueblo, como uno. Pero ellos en sí también son como individuos, tienen sus propias necesidades, inquietudes y demás. Con todo esto, que en las interacciones
acciones hubo capacidad de agencia en la toma de las decisiones, defensa de los intereses, diálogo y conflictos que estuvieron invisibilizados, pues en el tramado de los actores han sido considerados como poco relevantes o como historias, en la historia tradicional de Ujarrás era solo la Virgen y las ruinas, en ese momento no eran ruinas, pero poco más, ¿verdad? Esa fue una de las preguntas que me dije, bueno, ¿qué pasa entre ese periodo? Y ese era mi objetivo, ver los cambios sociodemográficos, políticos, militares, hasta el final del periodo colonial y los primeros independientes. Trabajando, como propone Eduardo Madrigal, con dos niveles o escalas. En primer lugar, la acción de los vínculos sociales de los actores individuales y colectivos como estructuradores de las dinámicas sociales en general. Laura Machucay en el 2014 dice que también, o propone, una relectura de las fuentes, desde aspectos sociales y culturales, identificando los grupos no como élites homogéneas. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Ok, Ujarrás del ayuntamiento es una élite. Sí, no necesariamente todos iban a estar, ¿verdad? Como un club, todos pensando igual. Cada quien jalaba la cobija para su lado. Tenemos entonces que esa élite no homogénea hace parte también del miembro de ayuntamiento como representante de los intereses de la villa, muestra formas de ejercicio del poder local y de la cultura política de estos actores. Nos permite entonces ver el papel de las élites y de los individuos considerados como menos relevantes, haciendo una ruptura de la visión tradicional en el periodo que nos dice, eran los conflictos entre liberales y conservadores, Cartago contra San José, y no necesariamente. No era así como que, es que todos los que estaban del lado de Cartago le iban al Team Cartago. No. El sello de la villa de Ujarrás. ¿Cuáles actores a considerar? Por un lado, el ayuntamiento de Cartago, el ayuntamiento de Ujarrás como individuos y como corporación, que además los miembros del ayuntamiento eran integrantes del 8º batallón. El 8º batallón no era nada despreciable. Eran 400 individuos, eran ciudadanos, vecinos de la villa con intereses de otro tipo. ¿Por qué? Porque los García y los Bonilla también tenían intereses porque controlaban el estanco de licor. Entonces, y eso no es poca cosa, ¿verdad? Y también meten a otros actores como el Bachillero Cejo, que inicialmente en Cartago había como una cuestión de como lo amas o lo odias, y resulta que lo llaman a Ujarrás para que ponga la escuela de primeras letras, y de ahí como que va escalando y resulta que lo mandan como legado por parte de Ujarrás al ayuntamiento de Cartago. Cartago dice, no me parece. Y comienza, cartas vienen, cartas van, y entonces dice Ujarrás, está bien, lo vamos a quitar, y lo nombran comandante del batallón. Entonces, ¿verdad? No se libraron del famoso. Vean que entonces hay una serie de actores también que podemos ir rastreando. Y son actores que además los vamos rastreando, pero tienen conexiones, lazos familiares, lazos económicos. Es la gente que se fía para los puestos, se presta plata. Pertenece al 8º batallón, está como miembro de la cofradía. Entonces, tiene diversos intereses. Esto nos permite evitar generalizaciones. Vamos a ver que hay bandos, lealtades y entre ayuntamientos, y mostrar cómo las élites y las autoridades locales negociaban y creaban mecanismos de resistencia pasiva a decisiones generadas desde la capital colonial y que no favorecían sus intereses y aspiraciones. Por ejemplo, el ayuntamiento de Ujarrás, 1823. Hay una situación muy interesante entre esta coyuntura del 21 al 23. Resulta que Cartago dice, ¿a quién propone Cartago que hay que jurarle en la independencia? ¿A lealtad a quién? A México. Independencia.
Ay, eso. Pero resulta que me pongo yo a revisar las actas y en las actas dice, Ujarrás, nosotros vamos a jurarle a la República Federal de Colombia. Y yo, ¿ok? Vean que Ujarrás se fue por otro lado totalmente. Después Cartago, ¿verdad? Llegó el capitán del batallón de Cartago y les dijo, ¿verdad que vamos a hacer la jura a México? Así sí la vamos a hacer, y sí la hicieron. Pero vean que hay una serie de intereses y de defensa. Y después esto sí se lo tenían apuntado y bien apuntado, y se lo cobran ¿con qué? En el conflicto de Chomogo. 3 días antes de la batalla, se reúne el ayuntamiento, que casi que el 70%, 80% de los miembros del batallón provincial, y dicen, la verdad es que nosotros no vamos a ir a apoyar a Cartago, porque no podemos dejar Ujarrás solo. Y no apoyaron a Cartago. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre, que Cartago pierde, dice Ujarrás, bueno, que queden actas que nosotros nos quedamos neutrales. Y bueno, mandemos un delegado a San José. Vean que a la final, Ujarrás tiene una defensa de sus propios intereses, tiene una agenda propia. Pero usualmente eso ha quedado perdido ¿en qué? En que lo estamos viendo con una escala de análisis más grande, y entonces los ayuntamientos más grandes y sus conflictos invisibilizan estas cuestiones. ¿Cómo llegué yo a todo esto? Bueno, una revisión de las actas de ambos ayuntamientos, con un mapeo de los actores, revisión de protocolos, porque nos permite ver transacciones comerciales, fianzas, testamentos, entre otros, y por medio de prosopografía, análisis de redes de relación. Pues como dice Uberno Marigal, permiten vincular el análisis de los fenómenos estructurales con el de las dinámicas relacionales individuales de los actores sociales del pasado. Metodológicamente, entonces, podemos analizar redes de sociabilidad que nos dan la capacidad relacional y de los recursos que podrían manejar, tal como lo trabaja Michel Bertrand. También las redes sociales y prosopografías, interrelaciones sociales por medio de libros de bautismo y libros de matrimonios, que en los archivos de la curia y también en Family Search, ahí uno puede ir buscando, bueno, quién casado con quién, los chiquitos, quién nos llevó a bautizar, quiénes eran testigos de tal cosa, ¿verdad? Y ahí vamos viendo los lazos familiares. ¿Qué recursos tenían? Bueno, si podían tener ganadería, tecnología agrícola, trapiches y molinos. ¿De dónde? Pues del el licor, ¿verdad? Tenía que tener dónde procesarlo. Hay datos tal vez de comercio exterior que podemos encontrar, por ejemplo, que alguno de los miembros de los ayuntamientos tenía negocios y entonces, bueno, deja el poder a fulanito de tal porque se va a ir a León, a Guatemala, a comerciar, o a Panamá. Entonces ahí vamos viendo también cómo tienen vínculos con comercio exterior, pero también vínculos de redes sociales e interrelaciones. ¿Por qué? Porque le dejan, mientras yo no estoy, le dejo a usted el poder de mis negociaciones a otra persona. Tenían cacao también, en algunos casos algodón. Por ejemplo, uno de las 3 familias principales que analicé, que fueron los Bonilla, los García y los Morales. Los García fueron 3 generaciones que estuvieron con el estanco de aguardiente, y el abuelo tenía matos de cacao y matos de algodón. Eso ya nos dice que era una familia pues bastante pudiente. Podemos ver las carreras vitales en la toma de razón. ¿Qué es la toma de razón? La toma de razón es sobre las milicias. Entonces ahí dice quién llega a qué rango de capitán, los nombramientos, cómo se van haciendo los movimientos, integrantes de batallón y demás. Y también redes clientelares que se pueden ver en los protocolos, compraventas, fianzas, créditos a través de cofradías y capellanías
Nuevamente, si era el mayordomo de caja de la cofradía, el mayordomo de la caja era el que manejaba la cajita mágica del dinero, ¿verdad? Como siempre digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que posiblemente tener la caja con el dinero en plata, ¿verdad? Ayudaba a tener también ellos una mini caja chica, ¿verdad? Todavía no me he encontrado ningún desfalco en las cajas. Había gente que las manejó bastante bien y las acrecentó, pero las conocían también muy bien a la hora de los remates de los bienes de las cofradías, que eso también es importante. También sobre los estancos, deudas y todo eso, uno lo puede ir viendo en testamentos y todo queda anotado, ¿verdad? Porque siempre que había una deuda que no se pagaba, de alguna manera en el protocolo, ¿verdad?, se reclamaban esas placas. ¿Con qué fuentes trabajamos? Ok, desde lo administrativo, actas de los ayuntamientos, algunas correspondencias que quedan como 5 minutos, perfecto, como parte de las actas. En lo militar, la toma de razón, las listas de capitanes, los informes de plazas veteranas, demográfico, censos, informes, y me encontré en Figueroa el plano de la villa, que es de 1824, y lo contrasté con un censo también, y me permitió ubicar los apellidos de las familias. Entonces, unos por cuadras, otros por el censo está por cuarteles. El cuartel es como decir el barrio, no es el cuartel militar. Y nos permite entonces ir rastreando también a los miembros del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque los encontramos ubicados dentro de alguno de los cuarteles, o por lo menos su parentela, ¿verdad? Porque están todos los tíos, los primos, o el dueño o dueña de la propiedad, que coinciden con los apellidos. Como todos en Costa Rica, y pues si llevamos el mismo apellido, pues presumiblemente somos, aunque sea, primos lejanos. Y en lo económico, protocolos, remates de estancos y testamentos. Esta es una firma del acta del Ayuntamiento de Ujarrás. Y ven, Esteban Domingo Morales, alcalde y presidente, y además el capitán de la milicia de Ujarrás. Santana Bonilla, que era el teniente. ¿Se acuerdan los apellidos de las familias? García, Bonilla y Morales. Juan Pablo Mesa, que es el subteniente. Vicente Román, subteniente. José María Chávez, Meregildo Viva. Juan Luis Madrid como secretario. Y estos nombres los vamos a ver en listas de lectores, en las listas de las cofradías y demás. Aquí están los ejemplos de ese censo, y nos dice también quién va a ser el pedáneo, que era la persona que iba, y nos dan datos. Por ejemplo, el nombre del padre o cabeza de familia, y cantidad de hijos varones, cantidad de mujeres y total de casas. Entonces vamos a ver que hay gente que tiene hijos e hijas, pero no tiene casa. Eso quiere decir que presumiblemente no eran los dueños de la propiedad en que estaban. Este es el plano de Ujarrás con los datos de Figueroa. Ya todo lo transcribí. Y que me permitió entonces contrastar también con estos datos. Y finalmente, esta es una de las listas de los capitanes, tenientes, subtenientes y el ayudante de la milicia de Ujarrás. Entonces, ahí, ir haciendo microhistoria me permitió ir viendo que Ujarrás no estaba tan caído dentro de este entramado, y que tuvo capacidad de decisión, aunque tuvo que retractarse, y también tuvo poder a la hora de no querer apoyar a Cartago en los conflictos de 1823. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tradicionalmente nos han dicho, bueno, es que o estaban del lado de Cartago o estaban del lado de San José, liberales contra conservadores. No necesariamente. Hay espacio también para esas tomas de decisión, para defender los intereses que tenían también estas personas
que eran los miembros del Ayuntamiento de Buenos Aires. Muchas gracias.